tema que vamos a abordar es el tema de los religiosos. Hace un tiempo yo di una definición de qué es un religioso. La religión la define el diccionario como un conjunto de obras y sacrificios. Toda religión en el mundo es un conjunto de obras y sacrificios con el fin de recibir algo. Según la religión, y póngale el nombre que usted quiera, haz esto para que recibas esto. Sacrifica esto y obtendrás lo otro. Y esa es la religión. Por otro lado, el cristianismo es distinto. El cristianismo es una comunión constante y permanente entre Dios y su pueblo. En el tema de asistir a una iglesia, el cristiano asiste porque él sabe que Dios le va a hablar en ese lugar y tendrá comunión con su Dios. Por otro lado, el religioso, aunque se puede disfrazar de cristiano, sabe que tiene que ir porque tiene que ir. Si no, su conciencia le hace sentir mal. No sé en cuál de los dos estés. Pero esta tarde Dios va a hablarnos acerca de ello. El tema de esta predicación es cerrando la puerta a otros. Cerrando la puerta a otros. Estamos en el último sermón de Jesucristo, antes de llegar y ser entregado en Jerusalén. Y Plumer, un comentarista, un teólogo del siglo pasado, dijo lo siguiente en cuanto a este pasaje que hemos leído: estos ayes son como un trueno por su incontestable severidad y como un relámpago por su exposición indiscriminada. Ilumina al mismo tiempo que hiere. Y es cierto. Es un momento que Jesús tiene frente a dos grupos religiosos de su momento, como lo son, porque aún siguen existiendo, fariseos y escribas. Encontramos a partir del versículo 13 hasta adelante, encontramos 7 ayes contra los fariseos y los escribas. La palabra ay que encontramos ahí en cada uno, la encontramos por primera vez en el versículo 13, donde dice más ay de vosotros, y logra ver, está con signo de admiración. Bueno, esa palabra ay, la palabra es uai en el griego, así como suena, uai. Y esa palabra, de acuerdo a los tiempos, se ha ido modificando. La palabra uai no solamente significa ira, sino también significa lástima. Es una combinación de las dos. Esa palabra entonces significa ira o juicio y también significa lástima. Y aquí encontramos entonces una justa indignación por parte de Jesucristo en cuanto a estos dos grupos. También encontramos otra palabra que vamos a verla en los siguientes versículos, y es la palabra hipócritas. La palabra hipócrita que encontramos ahí, la palabra es hipocrités en el griego, y significa uno que contesta. Así se define en su original esa palabra hipócrita, uno que contesta. Pero a lo largo del tiempo también se convirtió esa palabra, o la definieron como un farsante, uno que representa un papel, que se pone una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, que representan un personaje ficticio. Es una persona hipócrita según la palabra de Dios. Lo que Jesús le refirió a los fariseos y a los escribas en este pasaje de la Biblia es que ellos estaban representando una religión, pero por dentro de ellos había orgullo, había arrogancia y había envidia. Esas características definieron en su tiempo a los fariseos y a los escribas. Gente orgullosa, gente arrogante y gente la cual siempre tuvo envidia, y aún más hubo avaricia en estos grupos religiosos. Jesús los confrontó y les dijo lo siguiente: detrás de esa máscara de piedad ocultan corazones, los cuales son dominados por sentimientos y emociones que no agradan a Dios. Y así es un religioso. Es una persona que aparenta, pero que detrás de ese rostro hay algo que no le agrada a Dios. Y es aquí donde Dios quiere que nosotros seamos revisados, porque existe la posibilidad que asistiendo a la iglesia nos hayamos convertido en religiosos.
hacemos lo que hacemos, obramos como obramos, con el deseo de que Dios nos bendiga, pero realmente nuestro corazón está muy lejos de la voluntad de Dios. Con ese contexto vamos a ir entonces al versículo que hemos leído, el 13, y dice el versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Le está hablando a los religiosos judíos de ese momento. ¿Y cómo los calificó, hermanos? Hipócritas. Personas que estaban detrás de ese rostro de piedad y de temor a Dios, había mucha arrogancia en sus corazones. Y Jesús los calificó y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos es el lugar donde Dios gobierna y donde su pueblo que ha entregado su vida en Cristo Jesús son gobernados por su palabra. Si usted es cristiano, déjeme decirle que usted debe dejarse gobernar o guiar por la voluntad de la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 17, Pablo confrontó a los judíos de su tiempo y les dijo algo que Dios quiere recordarnos esta tarde a nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 7. Jesús comienza diciéndoles que mantienen a la gente fuera del reino de Dios. Ahora, algo interesante que encontramos en el versículo 13 de Mateo 23, hermanos, dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Significa entonces que la gente del tiempo de Jesús caminaban hacia una dirección. ¿Y sabe cuál era? Buscando a Dios. Hoy en la actualidad sucede así. El hombre, sin importar su idiosincrasia, en su corazón y en el fondo de su corazón desea encontrar a Dios. Y lo busca en el placer, y lo busca en los excesos, y lo busca en las diferentes religiones, porque en el fondo el hombre desea conectarse con una deidad. Y todos los hombres van en esa dirección. Dice Romanos 2:17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y es cierto, los judíos se consideraban como los únicos beneficiados o beneficiarios de la gracia o de la ley de Dios dada a Moisés. Y se jactaban, se sentían ellos como que eran los escogidos por Dios. Y dice Pablo: y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y lo que está describiendo es un religioso. Un religioso conoce la palabra de Dios, pero ¿qué cree? No la pone por práctica en su vida. Lo que Pablo está diciendo aquí: y conoces la voluntad. Y el problema del religioso, hermanos, no es el conocimiento de Dios, sino que simplemente al conocerlo no lo hace. Dice el texto 18 al final: e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Sabes lo que es justo, pero aún así rechazas con tu conducta lo que Dios ha puesto. Versículo 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Un religioso sabe que tiene la verdad. ¿Cuántos saben que usted y yo tenemos la verdad de Dios? A Dios gracias por ello. Y es así. Como cristianos, Dios nos dio la gracia de conocer la verdadera poder de Dios en Cristo Jesús. Pero nos hemos quedado o se queda en religiosidad. Versículo 21: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué dice? Y es el tema del religioso. Sabes que mentir es malo y mientes. Sabes que robar es malo y robas. Sabes que golpear a tu esposa es malo y lo haces. Y el tema no es el conocimiento, sino que en tu vida no hay voluntad para hacer lo que Dios nos pide. Y ese es un religioso. Y de esto hay mucho en las iglesias contemporáneas. Hoy más que nunca la iglesia del siglo XXI está más informada que nunca en cuanto al conocimiento de Dios. Pero el tema no es cuánto conoces, sino cuánto obedecemos.
¿Tú qué dices en el 22? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Me ayuda a leer? Y sigue describiendo a un religioso. El religioso sabe que no debe de poner los ojos en aquel que no es tu esposo, que no es tu esposa, pero lo haces porque es más fuerte tus apetitos, tus instintos, tus emociones, por encima de la voluntad de Dios. Y ya sabiendo que te va a traer problemas y dificultades, pero sigues empecinado y te sigues escudando detrás de una cara de piedad y de temor, pero en el fondo hay alguien que no camina delante de Dios. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿qué dice? Y sigue describiendo al religioso. Y lo que estamos leyendo es una radiografía de alguien que se dice ser, pero que solamente se escuda detrás de un conocimiento sin vivir lo que ese conocimiento nos pide a nosotros. Y recordemos esta tarde, Dios quiere recordar a la iglesia que un día vamos a ser confrontados. Cada predicación que escuchas, cada martes, cada domingo que vienes a este lugar, un día te va a llamar Dios a cuentas. Porque el pastor es responsable de lo que predica, pero usted que está ahí sentado es responsable de lo que escucha delante de Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, fariseos y escribas. Por causa de ustedes que se escudan detrás de la religión y que hablan de Dios y que usan ese nombre, la gente blasfema y dice: para ser como ellos mejor no voy. Y aquí Dios toca a la iglesia profundamente. ¿Cómo estamos viviendo? Los que son de aquí de la comunidad saben, los del vecinos, si son realmente cristianos o no son cristianos. Y lo que Dios quiere es confrontarnos a no vivir bajo una idea ficticia de que somos cristianos cuando realmente no lo somos. Por eso Jesús en Mateo 23:13 lo que les está hablando a los fariseos y a los escribas es que ellos están detrás de una máscara, pero son gente que no viven lo que sabían. Vamos a regresar a Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas o falsos o farsantes, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. La imagen que da este versículo es que los hombres se están moviendo en la dirección donde Dios está. Es el camino, la gente va hacia allá, la gente quiere buscar y quiere saber de Dios. Mateo 3, versículo 15, nos encontramos a un personaje antes de Jesús que fue Juan el Bautista. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 3, versículo 5, porque Jesús les dice en el 13 de Mateo 23, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Lo que Jesús le está diciendo en ese momento a los fariseos es que las personas, la gente en el tiempo de ellos iban detrás del reino de Dios. Y encontramos a Juan el Bautista, el cual llamó a los judíos a un cambio, a un arrepentimiento. Y fue tan impactante el mensaje de Juan que la gente salió al desierto a escuchar del mensaje. Mateo 3:5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, ¿qué dice? Todos tenían hambre y sed de Dios. Si Dios me pide que cambie mi vida, la voy a cambiar. Y encontramos un pasaje a un grupo de judíos hambrientos y sedientos, no de religión, de Dios. Si algo hoy puede cambiar al hombre, no es una religión más, es una comunión con su Creador. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les dijo?
generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos. ¿Me ayuda a leer? La gente tenía hambre, tenía sed de Dios. Y el mensaje es: arrepiéntete, cambia tu manera de vivir. Y la gente estaba con esa sed. Pero Jesús les dice a los fariseos del capítulo 23, versículo 13: ustedes se ponen enfrente y no los dejan entrar al reino, porque ustedes los van a guiar hacia una religión. Y no es la religión la que va a cambiar al hombre, es una comunión con Dios. Aquí encontramos a gente que avanzaba y quería ir al reino de Dios, pero encontramos entonces que los fariseos, por otro lado, cerraban las puertas. Lucas 11:52, no lo busques, te lo voy a leer. Dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y tú conoces de Dios. Y la pregunta es: a los que vienen cerca de ti, ¿los guías a Cristo o los guías a una religión? Porque mire, hermano, en este momento, en esta tierra, todos podemos hablarle de Cristo a la gente. Yo nunca imaginé que a este joven en su tiempo, Mario Contreras, yo hablarle de Cristo a su familia. Sin embargo, yo aprovecho ese momento para llevarlos a quienes puede dar esperanza y no un movimiento, porque es Cristo quien puede hacer la obra en ellos. La iglesia necesita conocer de esto, hermanos, que no es la religión la que va a cambiarnos, sino es Cristo Jesús. Lucas 23:14. Ay de vosotros. Ya dijimos que ese ay es sinónimo de juicio, pero también de temor. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Otra vez los califica como hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Lo que estamos viendo en Mateo 23:14 es que los religiosos son ávaros. ¿Qué son? Ávaros. Avaricia. El deseo de las cosas materiales. Porque devoráis las casas de las viudas. Y vemos entonces que los fariseos eran gente que les gustaba el dinero, las cosas materiales. Y en el corazón de un religioso existe eso, hermano. La palabra avaricia significa el deseo de tener más. No le importa el reino de Dios. El reino de Dios puede esperar. Es más importante mi proyecto de hoy, mi bienestar económico. Un religioso a Dios lo coloca en segundo, en tercer lugar. Más importantes son los proyectos. Lucas 16:14, vamos a buscarlo. Vamos a ver cómo Jesús nos da el significado o qué realmente son los fariseos, además de ser, como los califica Jesús, de hipócritas y que cierran las puertas para que la gente no entre al reino de Dios. Mira lo que dice Lucas 16:14, ¿lo tiene? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros, y se burlaban de él. Encontramos entonces que los fariseos son gente avara. Los religiosos tienen problema de avaricia. En el tiempo de Jesús, según el contexto judío, se dice que las viudas, al no estar la figura, buscaban en los fariseos aquel apoyo para que les ayudaran a conservar sus propiedades. Pero los fariseos astutamente les decían: pon tu casa a mi nombre y yo me encargaré de darle manutención a tu casa. Una vez la viuda le cedía su propiedad, las escrituras, al judío, al fariseo, él la despojaba de sus cosas materiales y se quedaba con ellos. Por eso el texto de Mateo 23:14 dice: porque devoráis las casas de las viudas. Te quedas con su patrimonio. No fuiste a visitarlas realmente porque veías en ellas una necesidad. Fuiste porque sabías que detrás de ellas había una propiedad que quitarles. Avaricia.
los religiosos son ávaros. Concluye el 14, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y esta tarde Dios nos recuerda que al religioso lo va a juzgar. Podrás mentirle a todos, pero detrás de esa religión, Dios dice en su palabra, por eso recibiréis mayor condenación. Habla de oraciones, según dice el contexto judío o la cultura judía, que para evitar las sospechas, los fariseos, en su perversa conducta de avaricia, se ponían a orar hasta 3 horas, orando por la viuda. Oro por ella, pero le quitaba la casa. Versículo 15 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez los califica hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Según el texto, la palabra prosélito significa un extraño para hacerlo discípulo. En el contexto judío, los gentiles eran extraños. Y según el contexto judío, los prosélitos merecían el infierno porque no conocían la voluntad del Dios de la Biblia. Y lo que el texto está diciendo, porque recorres mar y tierra para ser un discípulo, y una vez hecho, es decir, una vez esa persona viene al conocimiento de lo que tú le quieres enseñar religioso, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y eso es fuerte. Porque quizás en ti hay temor o un poco de temor en las cosas de Dios, pero el que viene detrás de ti no tendrá piedad de ti. Y encontramos por esos malos testimonios en las iglesias donde la gente detrás de una religión cristiana hace cualquier cantidad de desmanes, hermano. Esta tarde lo que Dios quiere hacer con nosotros no es evidenciarnos, porque al final Él sabe. Lo que Dios quiere es que reflexionemos qué vida estamos viviendo. ¿Estamos caminando como religiosos? ¿O estamos realmente caminando porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero? No nos engañemos. No nos engañemos. Creo que en este lugar todos deseamos ser gente honesta y genuina en el Señor. Sin embargo, siempre existe la posibilidad que nos acostumbremos tanto a esto que perdamos la comunión y la verdadera razón por la cual estamos aquí, hermanos. Mi oración es que la iglesia en este lugar no seamos como estos fariseos, sino que seamos realmente hombres y mujeres que caminemos tomados de la mano del Señor. Al final dice el versículo 15, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. En el tiempo de Jesús, los prosélitos, los que no eran judíos, merecían el infierno porque no conocían de la palabra de Dios. Pero Jesús los calificó y les dijo, ustedes están peor que ellos, porque ustedes conocen, ustedes saben, pero ustedes están caminando hacia el infierno por su manera de vivir. Esta tarde lo que Dios quiere es que quitemos, si hubiera religión en nuestras vidas, y nos acerquemos realmente a un Dios de gracia y a un Dios de amor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Y que Él nos ayude.